¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener y le agradecemos la deferencia que nos brinda esta oportunidad a María Eugenia Chartier. Es docente, investigadora, magíster en bioética, un campo que atraviesa, yo diría, la gran mayoría de los sectores de la vida, ¿no? Aunque no lo sepamos, ¿no? Porque está presente en la salud, está presente en la relación con los demás, está presente en la ética de la vida. Ejemplos, estuvo presente en el debate por la ley de interrupción del embarazo, se trató el tema en comités de bioética por los derechos humanos en el tema de la pandemia, la decisión de la Corte de convocar audiencias públicas de qué hacer con los embriones congelados. Es decir, un campo que atraviesa nuestras conductas humanas, la relación con la moral, la ética, la religión. Bueno, un tema muy, pero muy delicado, y la importancia de que esto sea una discusión pública que tengamos, ¿no? Que esté presente y que esté presente en las carreras universitarias, que esté presente en la investigación, porque vamos a hablar con María Eugenia si la investigación tiene límites o no, ¿no? Así que es un gusto en segundos con María Eugenia Chartier aquí en Perfiles. Bueno, ¿qué tal, María Eugenia? Un gusto, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Un gusto para mí también. Bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Ahora, tu campo es importantísimo, es decir, el campo de investigación y lo que estás trabajando, ¿no? Pero para el público en general, definime bien, o en tu criterio, el concepto de bioética y por qué, en términos personales, decidiste inclinarte por esta vocación. ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, yo empecé en realidad por la filosofía. Empecé estudiando filosofía cuando apenas terminé el secundario, hace muchos años. Y desde la filosofía me fui acercando a la bioética, ¿no? La bioética es un saber relativamente joven, nuevo, que se define como interdisciplinario, ¿no? Entonces se puede llegar ahí desde distintos lugares, pero en mi caso particular yo llego a estudiar bioética como carrera de posgrado a partir de la filosofía. Siempre a mí me interesó, ya estudiando filosofía, me interesó siempre mucho la antropología filosófica en primer término, y desde ahí fui acercándome a la ética, ¿no? Cuando empecé a trabajar, digamos, en mi camino más laboral, profesional, hice un poco el mismo recorrido, ¿no? Empecé a trabajar primero en una cátedra de antropología filosófica en la Facultad de Bioquímica, y desde allí fui también acercándome a la ética, sobre todo en lo que tiene que ver con la ética profesional, ¿no? Que es un tipo de, podríamos definirla como una ética aplicada del mismo modo que la bioética. Y siempre fui estudiando e investigando cosas relacionadas con la bioética hasta que concreté, digamos, ¿no? la maestría como tal. Ahora hay mucha relación entre la filosofía y la bioética, ¿o no? Los pensadores abarcaron este tema también muchas veces, ¿no? Los grandes pensadores del mundo. Yo creo que hay mucha relación, por lo menos en dos sentidos, en principio, ¿no? Primero porque creo que los grandes temas de la bioética, sin llegar a configurarla como una disciplina, creo que los grandes temas de la bioética estuvieron presentes en la reflexión filosófica, sobre todo lo que tiene que ver, por decirlo así en términos generales y como fundantes, lo que tiene que ver con los límites en el lograr humano, ¿no? También han estado estos temas prefigurados en relatos literarios, en los mitos, en los relatos bíblicos, ¿no? Y por otro lado, la filosofía, la ética como tal es una disciplina filosófica con muchos siglos de desarrollo, sobre todo si tomamos el desarrollo que ha tenido en la cultura occidental. Y claramente creo que no se puede hacer bioética sin tener en cuenta lo que la ética filosófica ha pensado, el aporte que puede otorgar, sobre todo
en términos de la fundamentación, ¿no? De cómo se puede abordar un tema, pensarlo y fundamentarlo, ¿no? Me parece que ahí las distintas perspectivas, además de generar distintas formas de pensar la bioética, porque no hay una única forma de pensar la bioética, esas distintas perspectivas, esas distintas corrientes de pensamiento van a aportar a la reflexión bioética, ¿no? Dame algunos ejemplos de los campos en que trabaja la bioética. Yo creo que fundamentalmente uno podría como tratar de englobar, ¿no? Porque los temas, como vos decías hoy al principio, son muchísimos. Sí, sí. Podríamos hablar de muchísimas cosas. Si quisiéramos como de alguna manera hacer una especie de clasificación, por decirlo de algún modo, creo que hay como 3 grandes núcleos temáticos, 3 grandes ejes de reflexión. Uno que tiene que ver con lo que podríamos llamar una ética ambiental, cuestiones vinculadas donde la reflexión ética, ¿no? Tiene que ver con el cuidado del ambiente, ¿sí? Allí, digamos, se plantean cuestiones importantes en términos de normativas, en términos de poder generar una reflexión, un pensamiento sobre distintas perspectivas también para abordar ese tema, perspectivas teóricas, digamos. Y las conductas individuales también, más allá de las medidas gubernamentales, ¿o no? Es decir, ese respeto del medio ambiente, por ejemplo. Yo creo que ahí, en relación a eso puntualmente, quizás me salga un poco de la pregunta, ¿no? Pero otros 2 núcleos también. Está bien, pero me parece que hay una cuestión fundamental en esto que vos decís de la acción gubernamental y la acción individual que vale para esos 3 núcleos, ¿no? Porque en realidad creo que justamente, yo te decía, la bioética es una ética aplicada, sí, se puede definir como una ética aplicada, y creo que las éticas aplicadas se configuran justamente a partir de diferentes enclaves, ¿no? Es decir, van tomando elementos de la ética filosófica, pero necesariamente tienen que poder incorporar dentro de su configuración otros enclaves. Dentro de esos enclaves creo que un papel fundamental lo juegan los expertos en diversas disciplinas, ¿no? Que van a estar vinculados obviamente al tipo de ética aplicada de la que estemos hablando. En el caso de la bioética, fundamentalmente hablamos de los científicos, ¿sí? Y profesionales que se ocupan de trabajar temas vinculados a las ciencias de la vida y a las ciencias de la salud, que son las que definen y constituyen, digamos, el ámbito, ¿no? Sobre el cual reflexiona la bioética. También juegan un papel fundamental como otro enclave de configuración de esas éticas aplicadas, los gobiernos o los gobiernos en general, ¿no? Incluso puede haber distintas instituciones no gubernamentales, ¿no? Pero en los espacios donde se plantean cuestiones de orden político, donde se toman decisiones, donde se pueden generar documentos declaraciones, ¿no? Que van a poder también regular, dar cuenta del problema y regular algunas cuestiones vinculadas con los distintos temas de estas 3 grandes áreas, ¿no? Y por último, y un poco en relación a esto de lo individual, de lo que tiene que ver con cada uno de nosotros, creo que un enclave fundamental que aparece en estas éticas aplicadas tiene que ver con la participación de los ciudadanos, ¿sí? La posibilidad de incorporar en la configuración misma del saber a la opinión pública y a los ciudadanos, ¿no? Sobre todo porque pensamos que los temas de los cuales nos vamos a ocupar en la bioética en particular siempre son cuestiones que tienen efectos públicos, ¿no? Sí. Además del ambiente, vos habías presentado 3 núcleos básicos, ¿no? ¿Cuáles son los otros 2? Básicamente, bueno, otro de los grandes núcleos, creo que lo podríamos denominar, digamos, como lo que nosotros conocemos como el ámbito de la bioética clínica, que tiene que ver un poco con la dimensión de la bioética en la cual podemos pensar cuestiones vinculadas a las formas a los vínculos, a la relación entre profesionales de la salud y pacientes o sujetos de esa intervención profesional.
y cuestiones que van surgiendo, digamos, a partir de las diferentes prácticas que se van dando en los ámbitos de salud. Muchas veces creo que quizás esa es una de las áreas temáticas más conocidas de la bioética, porque tiene mucho que ver con estos temas que vos nombrabas al principio, ¿no? Es decir, cuando se discuten temas de pandemia, eutanasia, muerte, lo que ha significado en su momento la muerte digna, bueno, con el tema de aborto o interrupción de embarazo, hoy lo de clonación, hoy lo de embriones crioconservados. Y digo que por ahí, que de pronto quizás es la parte más conocida, porque cuando aparecen estos temas, muchas veces aparecen a partir de casos o de situaciones particulares, que son casos tan complejos que convocan, digamos, ¿no?, a la opinión pública, que salen en los medios de comunicación, y que creo que eso está bien. Yo creo que hay que empezar a instalar estos temas, hay que empezar a discutirlos. También creo que a mí particularmente, digamos, me preocupa un poco, porque creo que también de alguna manera tenemos que empezar a pensar otros temas que yo diría como más pequeños, ¿no? Es decir, a veces en nuestra vida cotidiana vamos transitando por espacios de salud, por instituciones en las que asistimos, digamos, a ciertas, en las que hay conflictos éticos que quizás no tienen la magnitud suficiente como para alcanzar o para ser tema de conversación, digamos, más allá del ámbito concreto en el que suceden, pero que implican una vulneración de derechos que a veces parece estar tan naturalizada que no nos terminamos ocupando de eso, ¿no? Es cierto. Y que al final, lo digo como pregunta, ¿no? No sé si eso no termina siendo, no sé si más grave, ¿no?, pero que termina siendo problemático, porque en el día a día vamos viendo cómo se vulneran muchos derechos de las personas que transitamos por esos espacios de salud, ¿no? Una pequeña pausa, ¿te parece? Después, bien, específicamente, más allá del planteo jurídico, que me gustaría que escuchar tu reflexión, por ejemplo, del caso de los embriones congelados, desde el punto de vista de la bioética. ¿Te parece? De la ley de eutanasia, que también hay proyectos en el Congreso Nacional, ¿no?, y otros temas que, como bien vos decís, forma parte de una agenda periodística, pero sin embargo subyacen en una serie de temas, en una serie de circunstancias personales de mucha gente que lo viven, ¿no? Enseguida seguimos con María Eugenia Chartier. Bien, seguimos con María Eugenia Chartier, magíster en bioética. Bueno, hablamos del ambiente, hablamos de la salud. Queda pendiente otro gran núcleo de reflexión, que es el tema de la ética en la investigación. Exacto. También, ¿no? Y de allí se desprenden una serie de temas, ¿no? La pregunta es, ¿la investigación tiene límites hoy en día? Yo creo que sí, que tiene, y creo que debe tenerlos, ¿no? El problema está en cómo pensamos esos límites, y si lo pensamos en términos de la ética, fundamentalmente pensar en qué sentido, en todo caso, la ética puede ser un límite para la investigación, ¿no? Yo creo que claramente la ética de la investigación ha surgido históricamente porque hemos asistido, ¿sí?, a lo largo de la historia a muchas situaciones de abuso de personas, ¿no?, en nombre de la ciencia, ¿sí? Si vos pensás que uno de los hitos fundamentales que da, no el único, ni siquiera el primero, pero un punto importante para empezar a hablar de la ética de la investigación científica tiene que ver con el Código de Nuremberg, ¿no? Es decir, el código es el corolario de los juicios de Nuremberg, del juicio a los médicos, fundamentalmente. La investigación científica del nazismo, claro, por ejemplo, ¿no? De la raza aria pura. Exacto. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no?, de la vulneración del ser humano.
y de la necesidad de poner límites, ¿no? Porque sí, a lo largo de la historia uno podría nombrar muchísimos casos de situaciones no éticas que se han dado en la investigación. Y también como contrapartida y como elemento positivo, digamos, también contamos no solo con ese código, sino con numerosas normativas que han ido surgiendo para la protección de los sujetos de investigación. Claro. María Eugenia, en función de la investigación, digamos, el avance científico y tecnológico te lleva a nuevos dilemas también, ¿no? Claro. Por ejemplo, la fertilidad asistida. Y hoy en día, bueno, se ha planteado el dilema de qué hacer, porque esto ha sido decidido por la Corte, hacer audiencias públicas con especialistas, por ejemplo, en bioética y en derecho, ¿no? Pero, entre otros. Pero, ¿qué hacer con los... ¿cuál es tu reflexión de qué hacer con los embriones crioconservados o congelados? ¿Qué hacer con este tema? Yo creo que es un tema sumamente difícil, ¿no? de abordar, de discutir. Me parece sumamente importante que se empiece que se empiece o que se siga discutiendo, porque tampoco es un tema enteramente nuevo de hoy, ¿no? Más allá de la situación puntual de la Corte, ¿no? Me parece importante que se pueda discutir, que puedan participar en la discusión diferentes actores, no solo en cuanto a personas formadas, obviamente tienen un papel importante los juristas, los bioeticistas, pero creo que está bien que esto se instale como un tema de discusión en la opinión pública. Creo que recupera en algún punto una discusión o un tema bastante difícil de plantear y mucho más difícil aún de resolver, porque siempre que se habla de este tema, digamos, como que la pregunta o el punto inicial para poder empezar a pensarlo tiene que ver con determinar el estatuto antropológico del embrión, ¿no? Y ahí nos encontramos con distintos posicionamientos. ¿Puedes decir el comienzo de la vida? El comienzo de la vida, y cuando hablamos de persona, ¿sí? Que es un tema que desde el punto de vista jurídico está delimitado, ¿sí? Ha encontrado una delimitación, pero que no termina de anular la discusión en términos de pregunta, ¿no? Porque finalmente, digo, hay distintos posicionamientos que podemos tener en relación a eso, posicionamientos que tienen que ver con cuestiones filosóficas, con cuestiones jurídicas, científicas, metafísicas, religiosas, ¿no? Y por supuesto que en una sociedad, si nosotros nos pretendemos una sociedad democrática y una sociedad pluralista, tenemos que abrir el espacio para la discusión sobre estos temas, entendiendo que finalmente cada persona tiene derecho a tener sus propias concepciones con respecto a la vida, con respecto al ser humano, con respecto a lo que considera una vida buena. Pero también es cierto que como sociedad tenemos que tomar una decisión, porque tenemos un problema, digamos, no podemos nosotros pensar que quizás no deberíamos haber llegado acá, o que si las cosas hubiesen sido de otro modo, resolveríamos de tal o cual forma. Hay una realidad, ¿no?, que tiene que ver con también una enorme cantidad de embriones crioconservados y hay que tomar una decisión. Y creo que en ese sentido la decisión tiene que poder pasar por encontrar ciertos principios, ciertas pautas que, sin dejar de respetar la diversidad y sin dejar de sostener el pluralismo, puedan encontrar ciertos elementos comunes, ¿no? Es decir, ciertos principios, cierto reconocimiento de derechos que puedan ser válidos para todas las personas en una sociedad pluralista, ¿no? Claro, sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que hoy podamos pensar en esa delimitación que está haciendo el ámbito jurídico, ¿no? Como punto inicial, ¿sí?, para empezar a pensar a partir de ahí cómo se resuelve, porque desde el punto de vista jurídico creo que está que ya hay un avance, ¿no?, tomando un poco lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, hay un avance en la posibilidad de pensar que un embrión no implantado no es persona, ¿no? Claro. Sí, lo plantean los juristas
más allá de otro de los argumentos, es que si existe una ley de interrupción del embarazo, o sea, el que puede más puede lo menos, es decir, estamos hablando en este caso de un embrión en un laboratorio y no de una concepción humana, ¿no? Ahora, ahí estamos hablando de otros seres y la bioética tiene que ver la relación de las conductas humanas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, bueno, en el Congreso Nacional existen varios proyectos de muerte digna, eutanasia, como quiera llamarlo, ¿no? Cuando en ese caso es la decisión personalísima de cada uno, ¿interviene la bioética o no? Yo creo que y se relaciona también con los objetores de conciencia también el tema, ¿no? Es decir, también el papel del médico, ¿no? De los núcleos de la bioética, del derecho, ¿no? A asistir a alguien que muera dignamente. Sí. Son temas como bastante diferentes, ¿no? Sí. Y los dos son temas sumamente complejos, ¿no? Yo creo que claramente quizás no es algo que se pueda pensar en términos de los embriones específicamente, pero sí cuando hablamos de las decisiones que toma un ser humano en relación a su salud, a su cuerpo, a su vida, a su muerte. Hoy creo que es muy difícil poner en duda, o creo que no podríamos poner en duda la necesidad de reconocer como derecho fundamental el derecho a la autonomía. Ajá. Me parece que es un principio ético fundamental, pero bueno, también es verdad que una vez, para poder respetar la autonomía tenemos que contemplar también, por supuesto, el contexto en el que se van a tomar las decisiones. El contexto tiene que ver, digamos, con de pronto respetar un orden jurídico, por supuesto, con pensar también, digamos, que las decisiones que nosotros vamos a tomar no las tomamos solos en general, ¿no? Entonces, cuando la decisión que yo pretendo tomar para mí también implica a otro, a un médico o a cualquier otro profesional de la salud, probablemente allí se genere un conflicto que tenga que ver con valoraciones distintas, ¿sí? O con decisiones que corresponden a un orden diferente, ¿no? Sí, el propio conflicto con los familiares o no, porque si uno está en condiciones o en capacidad lúcida de decir yo quiero terminar con mi vida o no, ¿no? O los familiares de pensar por qué seguir sufriendo en una terapia encarnizada, como se dice. Son cuestiones muy complejas. Te entiendo la dificultad de que no hay una reflexión expresa de este tema, ¿no? Es que, claro, yo creo que no, porque para empezar uno puede reflexionar sobre el tema, ¿no? Sobre el tema en sí. Cada uno de estos temas implica, digamos, ir pudiendo ver temas que van relacionados también, ¿no? Y tomar decisiones implica poder pensar la temática en sí, ¿sí? Poder pensar qué entendemos por muerte digna, cuando hablamos de una desproporción a nivel terapéutico, etcétera, ¿no? Pero después, más allá de eso, cada proceso de toma de decisión en bioética implica conocer la situación particular, ¿sí? Es decir, no hay una posibilidad de que nosotros tengamos un cuerpo de principios, un orden normativo en términos éticos, digamos, ¿no? O determinadas respuestas que hayamos elaborado desde un pensamiento teórico y que después solo podemos aplicarla a situaciones concretas, ¿no? Yo creo que siempre hay un juego ahí difícil, pero que creo que es lo más importante, de poder analizar cada situación en particular, porque cada ser humano en cada situación es singular, ¿no? Y a partir de ahí poder tomar decisiones teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que hemos desarrollado a nivel de conocimiento, a nivel de normativa ética, de normativa jurídica, de posibilidades del contexto, etcétera, ¿no? Pero creo que siempre tiene que estar esa complementariedad entre poder ver, digamos, lo que tiene que ver con la situación concreta, lo contextual, y después los principios, los valores, los derechos que creemos que están puestos en juego en esa situación, ¿no? También desde esta perspectiva de poder pensar si
vamos a sostener como sociedad un cuerpo de derechos que puedan ser aceptados universalmente y que puedan ayudarnos a decidir y a discernir, digamos, y a pensar cómo resolver esas situaciones concretas, ¿no? María Eugenia, vos también sos docente en ética, ¿no? Uno generalmente, bueno, confía en los profesionales, tanto en un profesional del derecho para su defensa o sus intereses, fundamentalmente el médico. Uno deposita la confianza en los médicos, en el ingeniero que tiene que hacer una obra, en un arquitecto, bueno. La materia ética, ¿tuviera que ser una materia obligatoria en las carreras profesionales? ¿Cuál es tu pensamiento? Digo, porque hay decisiones que se toman cuando... Y son profesionales de los cuales depende nuestra vida, nuestros bienes, ¿te parece? Sí, yo creo que es importante, ¿no? Creo que es lo que se espera, que además que diga yo que sí que es importante. Quizás, si yo te tengo que decir lo que yo pienso al respecto, yo creo que sí, que las distintas propuestas de formación profesional deberían contemplar, digamos, tener una materia como ética o como bioética, dependiendo también de la carrera de la que estemos hablando. También creo que no es la única posibilidad de plantear la cuestión ética, digamos, como parte de la formación profesional, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Me parece que es importante que esté como materia. Creo que también hay que poder trascender el espacio concreto de esa disciplina para poder pensar cómo se va vinculando el pensamiento ético con la formación profesional misma, ¿no? En el sentido, porque un poco pensando en todas las cuestiones que fuimos conversando, creo que una cuestión, hoy cuando vos hablabas de los límites, ¿no? Y pensando ahora cómo plantear la ética en la formación profesional, creo que una cuestión importante es entender que la ética es una dimensión inherente al desarrollo de una profesión, ¿sí? Una profesión es ética en sí misma, ¿no? Es decir, el desarrollo del conocimiento científico tiene lo ético como dimensión inherente. Entonces, en ese sentido, creo que la ética se enseña, si queremos llamarlo así, que uno se va formando éticamente, no solo cuando llega a una determinada instancia de la carrera y cursa la materia, ¿no? Que ahí uno puede encontrar elementos de fundamentación teórica, de identificación de conflictos, de metodologías para resolver conflictos, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante que en todo el proceso de formación de un estudiante, de formación profesional de un estudiante, el planteo ético esté presente, porque fundamentalmente cuando uno piensa la ética como inherente al ejercicio profesional y al desarrollo científico, lo que pensamos es fundamentalmente cuál es la finalidad de una profesión y cómo esa finalidad se expresa en las distintas acciones que vamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, pensar cuál es la finalidad que da sentido, que legitima el ejercicio profesional, es una pregunta ética fundamental. Y después, a partir de ahí, uno puede pensar en establecer, en desarrollar distintas pautas para el ejercicio profesional, que en gran medida hoy se expresan en los códigos de ética profesional que se elaboran en los distintos colegios cuando se trata de profesiones colegiadas, ¿no? Sí, hay profesiones no tienen ni colegios. Hay profesiones que no están colegiadas, sí. Y bueno, y creo que ese es un tema también a resolver, sí. María Eugenia, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, María Eugenia Chartier, magíster en bioética. Bueno, agradecemos a Maggie, por supuesto, a Lautaro, Agustín, por la producción de Perfiles. Hasta nuestro próximo encuentro.